Muy bienvenidos al estudio de la Torá. A todos, que tengan una buena clase y que podamos todos juntos aprender más de la palabra de Dios, de la Torá. Cuando decimos Torá, estamos hablando de los 5 libros de Moisés, desde los conocidos Génesis, en sus nombres griegos, hasta Deuteronomio. Pero debemos recordar que la Torá en el pueblo hebreo no es solamente 5 libros, son 7. En el libro de Números hay 2 versículos, los cuales son considerados 2 tratados más. Eso haría de 7 libros y eso hace de que el candelabro, el menorá, no solamente represente los 7 días de la creación con sus 7 brazos, sino también los 7 libros de Moshe. Cuando hablamos de Torá, Torá significa instrucción, enseñanza. Muchos han traducido esto como ley. En realidad la Torá contiene leyes, mishpat o mishpatim, leyes. Pero la Torá es instrucción, enseñanza. Aquella enseñanza, aquella instrucción que guarda los códigos de la vida y a través de los cuales nosotros podemos conocer al eterno Dios, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Por eso, introducirnos al estudio de la Torá es introducirnos al estudio de la creación del mundo, de los secretos más particulares del universo. No hay un antes ni un después de la Torá, dice nuestro sabio Rabí Natán. Dice, todo está en ella. Por lo tanto, lo que fue, lo que es y lo que habrá de venir, todo está ahí. En los últimos tiempos se ha permitido a través de los ordenadores y computadoras, se ha permitido hacer un estudio y un avance mucho más rápido. Lo que antes llevaba tiempo, poder aprender, poder comprender, ahora lleva mucho menos tiempo. Es por eso que han aparecido libros como los códigos de la Biblia, de la Torá. Sí, es cierto, sí, son verdaderos. Ahora, la Torá es un código, como si fuera un código binario, de computación. Estos 5 libros poseen una cantidad exacta de letras, ni más ni menos. Si usted agrega una letra, hace alterar todo el texto. Si quita una, también. Es la cantidad exacta de letras. Es por eso que, si la cantidad exacta está, nos permite buscar códigos, palabras ocultas, mensajes ahí adentro, en distintos niveles de interpretación. Mis amigos, bienvenidos a este curso acerca de la Torá. Mi nombre es Rabí Gualberto Daniel Paredes y te doy la bienvenida. Aquí comenzamos entonces. Al comenzar a estudiar la Torá, recordemos que el primer libro es Bereshit. Bereshit, que significa justamente con el comienzo. Nuestro sabio y rabí, querido Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson, de bendita memoria, ha dicho que el concepto correcto de la expresión Bereshit no es Bereshit, sino es es decir, no es traducirlo Bereshit como si fuéramos a decir en el principio. Debemos decir con el principio. Así deberíamos leer la primera frase. Bereshit bara Adonai et hashamayim be'aharet. Ahora bien, recordemos que el nombre Génesis o inicios, comienzos, es un nombre que fue dado a la traducción griega en la Septuaginta, la primera vez que se traduce la Biblia al griego, es decir, el Antiguo Testamento al griego, pasa este libro, como todos los demás libros, con un nombre griego. En hebreo, el nombre del libro no es Génesis, el nombre del libro es Bereshit. Digamos que los libros de la Biblia toman su nombre de prácticamente la primera palabra con la que empiezan. Génesis, Bereshit. Bereshit, bara Adonai. Con el principio creó Dios. Ahora bien, el libro de Bereshit es el que da comienzo a esta, como dije, colección de 5 libros que conocemos como Torá,
y que en realidad no son 5. La Torá está compuesta de 7 libros. 5 libros visibles y 2 libros ocultos en 2 tratados dentro de uno de los libros de ellos. Dentro de uno de los versículos hay 2 versículos, dentro de uno de los libros hay 2 versículos que son justamente los que dan origen a esos 2 tratados ocultos. Muy bien. Comenzamos así dando prioridad al texto de la Torá, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Génesis? ¿Qué es lo que encontramos en él en primer lugar? Lo que vamos a encontrar es que comienza la primera sección diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Deberemos leer con el principio, recuerden siempre. Entonces, la Torá empieza mostrando a Israel y el mundo que el universo tiene un inicio, un principio. Entre las religiones paganas existe la creencia de que el universo es eterno y que las cosas hayan sido creadas por la lucha entre diferentes dioses en el cielo. La hipótesis de la evolución enseña que todo se ha desarrollado mediante la casualidad, pero la Torá nos enseña que hay uno, con mayúscula, que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar de adorar al Creador, que es la misma esencia, esta adoración a las cosas creadas, de la idolatría, el más grande de todos los pecados, porque quita lugar a Dios de adoración y lo atribuye a seres, a objetos o a cosas preciadas. Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 20, un gran rabino, Saulo de Tarso, criado a los pies de Gamaliel, el Gaón, hay 3 rabinos tuvieron ese nombre en todo Israel, el Gaón, la excelencia de la Torá, Gamaliel, Ben Judá, el príncipe. Saulo escribe en una carta a los romanos diciendo: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Elohim, no le honraron como a Elohim, ni le dieron la gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, locos, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, el quien es bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Así vemos entonces el hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas, nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y tiene el derecho de gobernar todo lo que es suyo. Hablamos de Dios. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo, el que pone las leyes. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto los cielos como la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, entonces, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio, entonces, está detrás de todos los reclamos
que Él está haciendo sobre el hombre, cuando le ordena al hombre cumplir sus mandamientos. Todas las cosas entonces han sido sometidas a una Torah, una instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Esa ley es el propósito del Creador para aquella cosa específica. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torah que el Eterno le ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torah, se rebela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura, con cada elemento, con cada cosa creada. Ningún detalle en la creación carece de significado. En cierto tiempo, el rey David se cuenta que, paseando por su palacio, pensaba y meditaba de que había tres cosas insignificantes en la vida. Primero, el loco. Una persona loca no servía para nada. Segundo, el mosquito. Era algo molesto. Y en tercer lugar, una tela de araña, viendo las que habían en los rincones del palacio que se formaban y se volvían a formar. Meditando en esto, ¿qué importancia podría haber movido a Dios a crear un loco, un mosquito, una tela de araña? Allí es cuando su mente y su corazón fueron iluminados y pudo recordar en su vida tres cosas: haber sido salvado por un loco, por un mosquito, por una tela de araña. Por el loco, cuando tuvo que irse a los filisteos, a la tierra de los filisteos, perseguido por el rey Saúl. Allí se hizo pasar por loco, la baba le caía de su boca, miraba con ojos torcidos, hablaba incoherencias, lo cual todo el mundo, aunque le decía al rey de los filisteos que ese era David, el rey no podía creer que David fuera ese loco que estaba allí afuera haciendo esas cosas. Huyendo de Saúl, también recuerda que una vez le perseguían y ya habiéndose acorralado, entró en una cueva, rompió una tela de araña que había en la entrada, pero la araña tejió la tela de vuelta. Cuando pasaron los soldados buscando en el único lugar que se podía encontrar al rey David, donde el único lugar que se podía esconder, donde no habían revisado esa cueva, antes de entrar, uno de los soldados le dijo a su compañero: si hubiera entrado aquí, la tela araña estaría rota, pero la tela está sana. La tela de araña le había salvado. Y en tercer lugar, cuando en una cueva donde se recuesta el rey de Saúl con su gente, entra mientras todos están durmiendo, en ese momento, cuando va a tomar la espada de Saúl, Saúl mueve la pierna y aprisiona el pie del rey David. Donde moviera su pie, lo despertaría y alertaría a toda la guardia y caería prisionero. Pero en ese momento un mosquito pica la pierna del rey Saúl, este levanta la pierna y Saúl retira despacio el pie de abajo. Así puede tomar la espada, cortar el manto de la orilla de Saúl y llevarlo como trofeo para mostrarle que si él quería hacerle daño, le hubiera podido matar tranquilamente en esa noche. Tres cosas que parecían insignificantes, carentes de significado y de importancia, salvaron la vida del rey David. De ahí que entendió de que ninguna cosa creada en lo que ha hecho la creación de Dios carece de importancia y de significado. Hablemos acerca del tiempo. Este texto del Génesis o Bereshit nos habla
es decir, de un inicio. Un inicio el cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. ¿Se entiende? Luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual también nos enseña que las otras dos coordenadas, el espacio y la materia, no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en aquel momento histórico, es decir, en el principio del tiempo, cuando Dios dijo la creación. ¿Qué había antes del tiempo? Antes del principio. Solo uno, Elohim, Dios. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde lo que llamamos eternidad. En un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó recién el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo que nosotros conocemos. Ese tiempo cronológico, es decir, que vamos contando 1, 2, 3, 4 horas, por ejemplo. Pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de lo que sería un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Eso estaba en Dios desde antes de la creación del mundo, y así lo atestiguan algunos textos que nos hablan, que dice, por ejemplo, preparado desde antes de la fundación del mundo. Es que ya estaba en el plan de Dios que existiera, pero aún no existía. Muy bien, hay un plan maestro, claro que sí. El Midrash enseña que ese plan es la Torá, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo donde llamamos Ein Sof Or. Según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. Si quieren anotarlo, anótenlo. Primero, la Torá. Proverbios, capítulo 8, versículo 22, Mishle. Es decir, voy a dar los nombres en español para que todos lo entiendan. Proverbios, capítulo 8, versículo 22. La Torá. En segundo lugar, el arrepentimiento o teshuvá en hebreo, la facultad de volver a Dios. Lo encontramos en el Salmo, Tehil, 90, versículo 2 al 3. Tercero, el huerto del Edén o el paraíso, y encontramos la cifra, es decir, el versículo en Génesis, capítulo 2, versículo 8. También fue creado antes de la fundación del mundo. Después hablaremos de eso. En cuarto lugar, el Geinam, es decir, el infierno. Isaías capítulo 30, versículo 33. En quinto lugar, el trono de gloria, Kisea Kabod, el trono de gloria, el asiento de Dios, donde Dios se va a sentar a reinar allá en Jerusalén. Bueno, tenemos tantos versículos para eso, pero busquemos uno en Tehil, Salmo 93, versículo 2. El Beit Hamidash, es decir, el templo de Jerusalén, Jeremías capítulo 17, 12. Y en séptimo lugar, el nombre del Mashiach, Salmo 72, 17. El mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es en sí el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable, por ejemplo, de arrepentimiento, teshuvá, como algo que precede a la creación, nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre. Como está escrito en Apocalipsis 13, versículo 8, en la parte final, dice, el cordero que fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo. Allí nos dice en Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 20, porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado, se ha dado a conocer en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es entonces Bereshit. Veamos algunas palabras ahora. Comienza la Torá diciendo Bereshit, Bereshit bara Adonai. La palabra hebrea que ha sido traducida, vayamos al alefbet, al abecedario hebreo, como en el principio, que en realidad deberemos leer con el principio, es Bereshit. Es una palabra compuesta por dos palabras. Primero, be, que significa dentro de, también significa en, se puede leer con, también puede leerse por medio de o por causa de. Esa es la primera palabra con la que da comienzo la Torá, be. Y es un prefijo, y reshit, que significa primero, o sea, primero en lugar, en tiempo, en orden o en rango, primero en todo. También se lo ha traducido como primicias, como inicio, principal, o lo mejor de algo, es el reshit. Según el diccionario de Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh. Rosh, que significa cabeza, la parte superior, y eso identifica, bueno, el comienzo. También se puede usar esta palabra Rosh para jefe, para el principal, o decir quién es el gobernante. Según Rashi, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue. Este fenómeno gramatical es un fenómeno que se llama semihut en hebreo. Es muy común en las escrituras y construye una relación entre dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, Simchat Torah, la festividad de Simchat Torah. La palabra Simchat es una palabra femenina que significa alegría, gozo. Cuando aparece en la forma constructa, se intercambia con la letra Hei final por una Tav. Es decir, se le agrega al final una letra T, Simchat, por la H que lleva, para que tenga el significado de Simchat Torah, es decir, está unida la otra palabra. Alegría de la instrucción, se le debería decir. La letra Tav final, en la palabra Bereshit, que estamos viendo, muestra que está escrita en la forma constructa, dando el significado de al principio de o con el principio de la creación. Bereshit, Bereshit bara Adonai. Ahora, la palabra que sigue es Bereshit, a Bereshit es bara, que literalmente significa creó, y por lo tanto no es un sustantivo, sino es un verbo. Sin embargo, según Rashi, este verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versículos sería entonces: con el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo,
y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Según esta interpretación, como decíamos que es de Rashi, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, es decir, en hebreo sería Darosh o Midrash, que significa búsqueda, se compara y se relaciona una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos de las Escrituras. Como decíamos, según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. La palabra et se escribe Aleph Tav, es decir, en esas dos letras, Aleph Tav, es Aleph la primera letra del alfabeto hebreo y Tav la última. Pero es una expresión que significa juntos, los cielos y la tierra. Et Hashamayim, et Haaretz, los cielos los cielos y juntos la tierra. Esta es la interpretación de este término que nos permite ver que no nos está hablando, la Torah no le interesa el orden de la creación, sino el motivo de la creación. Fueron creados bará, de la nada, de lo que no existía, lo visible de lo invisible. Ese es el sentido. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Torá y nos encontraremos en el próximo video para seguir estudiando y seguir aprendiendo acerca de la Torá. Gracias, comparte este video con aquellas personas que creas conveniente y si ha sido de bendición para ti, compártelo con otros, pásalo a otros, invita a otros a verlos para que también pueda bendecirlos a ellos. Que la bendición del Eterno, Melech Haolam, Rey del Universo, Dios de Israel, te acompañe, te guarde y te bendiga.